Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son figuras públicas muy queridas, y sus vidas personales a menudo capturan la atención de sus seguidores. El título de nuestro vídeo de hoy es bastante intrigante, ¿verdad? Kerem Bürsin apoya a Hande Erçel, pero ¿qué ocultan sus críticas? Esto nos invita a reflexionar sobre esa delgada línea entre el apoyo público y las presiones o comentarios que a veces pueden surgir en torno a una relación, o incluso a una amistad, de personas tan expuestas. Así que si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te interesa el mundo del espectáculo y las dinámicas que lo rodean, este vídeo es para ti. Te prometo que vamos a desgranar este tema con la mayor objetividad posible, basándonos en lo que se ha visto y lo que se ha especulado. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito, solo les toma un segundo, y de esta manera se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos justo este tipo de historias de manera profunda y amena. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar a desmenuzar esto. La dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de muchísima atención, y esto no es algo raro en el mundo de las celebridades. Cuando dos personas tan carismáticas y con carreras tan exitosas interactúan, ya sea en la pantalla, en eventos públicos o en sus redes sociales, es natural que los fans y los medios quieran saber más. La relación entre Kerem y Hande, que comenzó a florecer durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, fue un torbellino de emociones para sus seguidores. Se forjó una conexión innegable entre ellos, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real, y esa química traspasó la pantalla, ganándose el corazón de millones de espectadores alrededor del globo. Sin embargo, como suele ocurrir cuando una relación se vuelve tan pública, las especulaciones y las opiniones nunca faltan. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestro título. Kerem Bürsin apoya a Hande Erçel, pero ¿qué ocultan sus críticas? Cuando hablamos de Kerem apoyando a Hande, a menudo nos referimos a gestos públicos. Podemos recordar momentos en los que Kerem ha reaccionado a publicaciones de Hande en redes sociales, dándole me gusta, comentando con emoticonos o palabras de aliento. Estos son gestos que en apariencia, son simplemente una muestra de afecto o amistad. También hemos visto ocasiones en las que en entrevistas o eventos, Kerem ha hablado de Hande de manera muy positiva, resaltando su profesionalismo, su talento o su persona. Por ejemplo, podría haber dicho algo como Hande es una actriz increíble, siempre aprendo mucho trabajando a su lado, o admiro la dedicación y la pasión que pone en cada proyecto. Estos apoyos públicos para la mayoría de los fans son una confirmación de que, más allá de cualquier rumor o especulación, hay un respeto y un cariño genuino entre ellos. Son las imágenes y las palabras que se publican y que se pueden ver fácilmente. Y a primera vista, esto parece bastante sencillo, un colega apoyando a otro, o quizás dos amigos compartiendo un momento. Pero la pregunta clave que plantea nuestro título es, ¿qué se oculta detrás de estas demostraciones públicas? ¿Hay algo más que los simples gestos de apoyo? Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación, de las especulaciones y a veces de la crítica. La crítica a la que se refiere el título puede venir desde varios frentes. Por un lado, están las críticas que Hande Erçel, como figura pública, puede recibir por su trabajo, por sus decisiones personales, o incluso por su apariencia. Y es en esos momentos cuando Hande se encuentra bajo escrutinio o recibe comentarios negativos, donde el apoyo de Kerem adquiere un matiz diferente. Si Kerem elige defenderla públicamente o si simplemente le ofrece palabras de consuelo o de aliento en privado, esto puede ser interpretado como una muestra de lealtad y amistad fuerte. Por otro lado, las críticas también podrían referirse a las interpretaciones que hacen los propios fans o los medios sobre la relación o la interacción entre Kerem y Hande. Por ejemplo, si un fan ve que Kerem apoya una foto de Hande, puede interpretarlo como una señal de que siguen juntos o que hay algo más que una amistad. Si la pareja ya no está junta, o si nunca estuvieron juntos en el sentido romántico que muchos esperaban, este tipo de interpretaciones pueden generar decepción. Y o no críticas hacia la falta de transparencia, o hacia las expectativas creadas.
Pensemos en algunos escenarios. Imaginen que Ande publica una foto y Kerem le da me gusta. Para algunos es un simple gesto entre amigos. Para otros es una confirmación de que el romance persiste, o de que hay un vínculo muy especial que va más allá de lo platónico. Y si esta interpretación de los fans se contradice con la realidad, entonces puede surgir una crítica hacia la ambigüedad de la situación o hacia la forma en que los fans han interpretado las acciones. Otro tipo de crítica puede venir de personas que consideran que el apoyo público de Kerem a Ande es, en sí mismo, un problema. Por ejemplo, si ambos tienen parejas en ese momento, algunos podrían considerar que los gestos de cercanía pública son inapropiados o irrespetuosos hacia sus respectivas parejas. O quizás en un contexto de proyectos profesionales, algunas críticas podrían sugerir que el apoyo de Kerem a Ande busca beneficiar la carrera de ella, o viceversa, introduciendo un elemento de favoritismo o estrategia de imagen. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocultan estas críticas? Si Kerem apoya a Ande y esto genera críticas, lo que se oculta detrás de estas críticas podría ser una serie de cosas. Podría ser la presión social y mediática para que las celebridades vivan de acuerdo a ciertas expectativas. Podría ser la insatisfacción de los fans ante la falta de confirmación de sus deseos románticos. Podría ser, en algunos casos, envidia o celos disfrazados de crítica constructiva. O incluso podría ser simplemente la naturaleza humana de buscar explicaciones y significados en cada interacción de figuras públicas. Cuando Kerem Bürsin ha hablado de Hande Erçel, lo ha hecho a menudo con mucho respeto y admiración. Hemos escuchado declaraciones donde él enfatiza el talento de Hande, su dedicación al trabajo y la buena relación profesional que tienen. Si en algún momento existió una relación romántica, ambos han sido bastante reservados al respecto, y cuando han hablado de su separación, lo han hecho de manera madura y respetuosa, dejando claro que la amistad y el cariño mutuo perduran. Sin embargo, los fans a menudo buscan más. Buscan la confirmación de un cuento de hadas, y cuando esa confirmación no llega de la manera esperada, las críticas pueden surgir, a veces de forma velada, a través de comentarios en redes sociales, o de interpretaciones maliciosas de sus interacciones. Una de las cosas que podría estar oculto, es la presión para mantener una imagen pública determinada. En el mundo del entretenimiento turco, donde las telenovelas tienen un impacto cultural enorme, las parejas de pantalla que desarrollan una química fuerte a menudo se convierten en ídolos románticos para el público. Si Kerem y Hande fueron percibidos como una pareja ideal en la serie, es difícil para algunos fans aceptar que en la vida real esa dinámica romántica no se haya mantenido, o que nunca haya existido en la magnitud que esperaban. El apoyo mutuo en este contexto puede ser visto por algunos como una forma de mantener viva esa fantasía, o como una estrategia para seguir beneficiándose de la popularidad que juntos generaron. Pero, ¿qué pasa si las críticas no son hacia la relación, sino hacia la persona que recibe el apoyo? A veces, cuando una mujer exitosa recibe el apoyo de un hombre exitoso, puede haber críticas sutiles que sugieren que su éxito se debe, en parte, a esa conexión, y no solo a su propio mérito. En el caso de Hande Erçel, ella es una actriz con una trayectoria impresionante por sí sola. Ha trabajado en numerosos proyectos exitosos antes y después de Senkalkam. Sin embargo, la asociación con Kerem Bürsin, especialmente durante el apogeo de su popularidad juntos, puede llevar a algunos a cuestionar la autenticidad de su éxito o a minimizar sus logros individuales. El apoyo de Kerem en este sentido podría ser malinterpretado como una forma de ayudar o impulsar a Hande en lugar de ser visto como un gesto de camaradería genuina entre colegas que se respetan mutuamente. Las críticas en este caso podrían estar oculta una visión machista que subestima la capacidad de una mujer para triunfar por sus propios medios. Y es ahí donde el título se vuelve realmente interesante, porque si Kerem realmente apoya a Hande y las críticas se centran en esa relación o en el motivo del apoyo, entonces lo que se oculta es una falta de reconocimiento del mérito individual de Hande o una imposición de expectativas románticas por parte del público. También hay que considerar la propia privacidad de los artistas. Cuando Kerem y Hande decidieron mantener su relación, o la ausencia de ella, en un segundo plano, estaban ejerciendo su derecho a la privacidad. Sin embargo, en la era de las redes sociales, la línea entre lo público y lo privado se ha vuelto cada vez más difusa. Los fans sienten que tienen un derecho a saber, y cuando esa información no se les proporciona de la manera que desean, pueden reaccionar con decepción o frustración, que a menudo se manifiesta en forma de críticas, ya sean directas o indirectas. Por lo tanto, cuando decimos que Kerem Bürsin apoya a Hande Erçel pero,
que ocultan sus críticas, estamos planteando la idea de que el simple acto de apoyo público puede ser un campo minado de interpretaciones, expectativas y presiones. Lo que Kerem podría estar haciendo es simplemente ser un buen amigo o colega, ofreciendo su apoyo a alguien a quien respeta. Pero lo que las críticas podrían estar ocultando es la dificultad que tiene el público para aceptar una dinámica que no encaja con sus expectativas románticas preestablecidas, o la tendencia a subestimar los logros individuales de los artistas, especialmente de las mujeres. Pensemos en las críticas como un espejo. Reflejan las percepciones y los deseos de quienes las emiten. Si las críticas se centran en la supuesta dependencia de Hande hacia Kerem, lo que se oculta es una falta de fe en la capacidad de Hande para triunfar de forma independiente. Si las críticas se centran en la ambigüedad de su relación, lo que se oculta es la necesidad del público de categorizar y definir las relaciones de las celebridades, incluso cuando éstas prefieren mantenerlas en un plano más personal. En resumen, el apoyo público de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel es, en su esencia, un gesto de buena voluntad. Sin embargo, la interpretación de este apoyo, y las críticas que puedan surgir a raíz de él, revelan mucho más sobre las expectativas del público, las presiones de la industria del entretenimiento y a veces los prejuicios subyacentes. Lo que se oculta detrás de las críticas es la compleja red de emociones, expectativas y percepciones que rodean a las figuras públicas, y cómo éstas pueden influir en la forma en que se interpretan incluso los gestos más sencillos. Es un recordatorio de que aunque vemos las acciones, a menudo estamos proyectando nuestras propias ideas y deseos sobre ellas. Así que para resumir los puntos clave de hoy, hemos explorado la naturaleza del apoyo público entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando cómo estos gestos pueden ser interpretados de diversas maneras. Hemos discutido las posibles fuentes de las críticas, desde las expectativas de los fans hasta las presiones mediáticas y los prejuicios inherentes. Y hemos reflexionado sobre lo que estas críticas podrían estar ocultando, sugiriendo que a menudo revelan más sobre el público que sobre los artistas themselves. Es un recordatorio de la complejidad de las relaciones en el ojo público y de cómo, a veces, los gestos más simples pueden generar las discusiones más complejas. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han notado estos gestos de apoyo? ¿Cómo interpretan ustedes la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que las críticas están justificadas, o son simplemente el resultado de expectativas poco realistas? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y participar en la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem, de Hande o del mundo del espectáculo en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y a traerles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.